encuentra ya Federico Anaya instalado, listo para conversar con usted y con nosotros. Y en unos minutos se incorpora David Peña. Federico, bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, oye, aprovechando lo que esperamos a David, luego se nos olvidan las noticias. Allá por septiembre de 2018 hubo un caso muy parecido al de la compañera Barba que ustedes acaban de entrevistar, pero en el estado de Chiapas. Otra vez una relación de pareja que se quiebra, hay violencia intrafamiliar, las dos partes litigan, pero el agresor está muy bien colocado políticamente, es el hijo de un exsecretario general de gobierno, y de hecho, durante el verano de 18 fue electo senador de la República. Y yo creo que aquí el problema que tenemos es que podrías hacer una colección de perlas negras como esta, viendo cómo es tremendamente fácil que el poder político cambie las decisiones de los juzgados. Ocurre, digo, yo soy espantado al oírla a ella, es exactamente el mismo esquema. El poder político tuerce la justicia y se asegura que el agresor, uno, siga impune y que la familia que se formó, que es ella y su hijo, no puedan seguir caminando. Pues sí, son casos, y acá nos llega a ver casos hasta de magistrados de pronto ahí que aparecen también en casos ahí muy parecidos o cercanos a eso. Ya se encuentra con nosotros también nuestro querido maxi abogado David Peña. David, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenos días. Pues, ya, mire, ya estoy bien ya de la garganta. Por si alguien estaba preocupado, digo. Ay, sí, estábamos bien preocupados, pero qué bueno que sí, yo sé bien. Que padecías insomnio, mi querido Ernesto. Oye, ¿y los lentes? Estoy bien. ¿Y no, los también lentes? estoy probando looks. Estás modificando, ¿ah? Sí, estoy cambiando. Semana, nuevo look. ¿Ya te pareces al magistrado? Hasta la de cuadros me quité hoy, miren. Me puse de rayas para que vean que... traigo yo ahora. Y ahora la trae Federico. Pues, caballeros, si les parece, vamos entrando en materia. El maxi abogado Federico Anaya, el abogado magistrado, pues nos hacía una propuesta de tema que nos parece por demás pertinente y que pues es el mecanismo para elegir o remover fiscales al nivel federal y al nivel de las entidades federativas. Y no es un asunto menor, de hecho casi se ha convertido en una fantasía de muchas mexicanas y mexicanos que se pudiera remover fiscales. ¿Qué decir al respecto, Federico? ¿Es entidad por entidad? ¿Se van modificando ese tipo de reglas? ¿Es una misma regla para toda la República Mexicana? ¿Cómo funciona, Federico? Mira, en realidad, a partir de 2014, empezó un movimiento que se llamaba Una Fiscalía que Sirva y que estuvieron involucrados, ahora sí que todo mundo, desde los grandes empresarios en las cámaras de industria, comercio y empresariales, hasta organizaciones de derechos humanos que desde hace años habían estado peleando caso por caso, por justicia. Y lo que se deseaba era separar al Poder Ejecutivo del fiscal para que no hubiera un uso político del poder de la Procuraduría General de Justicia, como se llamaba entonces. Ahora, el esquema que se terminó implantando primero a nivel federal, bueno, en realidad va simultáneo. Esta lucha la hicieron en varios estados y a nivel federal. Cuando finalmente se gana a nivel federal, algunos estados ya habían hecho los cambios, pero todos los demás ya se adecuaron y siguieron básicamente el mismo esquema. ¿Cuál es el esquema? El nombramiento ya no depende del Poder Ejecutivo. Antes el gobernador, el presidente decían, o esta persona va a ser el Procurador General de Justicia. Y era parte de su gabinete. O sea, se considera parte del Poder Ejecutivo. De hecho, por ejemplo, en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que ustedes lo traen de un ala ahorita por el caso de Devani,
la Constitución sigue teniendo a la Fiscalía en el mismo artículo constitucional, creo que es el 79, en el que está la Secretaría General de Gobierno. Entonces eso te da una idea de que en el modelo anterior era parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, ¿cómo lo cambian? Ahora es el Poder Legislativo del Congreso el que va a nombrar. En el caso federal va a ser el Senado de la República. Y la pregunta es, ¿a partir de qué elige el Congreso? Básicamente una terna que le manda el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿el Poder Ejecutivo es libre de nominar la terna como ellos quieran? No. El Poder Legislativo hace una convocatoria, se inscriben, ojo, en Sonora me parece que fueron algo así como 400 personas que querían ser fiscales y fiscalas, y el Poder Legislativo hace una selección, revisa los méritos, y ahí cambia un poco. Le manda al Poder Ejecutivo de Nuevo León, le manda 4 personas, y de las 4 personas, el gobernador elimina una y manda la terna. En el caso federal, el Poder Legislativo, Senado, le manda una lista de 40 y el presidente escoge a 3. Y luego ya el Legislativo escoge de la terna. Es un ping-pong muy raro. El asunto es que aun cuando el presidente o el gobernador prepare la terna y haga la propuesta, básicamente le sea imposible imponer a alguien, ¿sí? O sea, ese es el esquema como lo tenemos ahorita. Y el esquema incluye que no pueda el gobernador o el presidente quitar al fiscal general. A nivel federal, el presidente podría tomar la decisión de removerlo. O sea, sí puede escribir un oficio diciendo, por medio de ese oficio, le remuevo a usted del cargo. Pero, el pero gigante, es que durante 10 días el Senado de la República puede decir, no estoy de acuerdo con la remoción. Y si no está de acuerdo con la remoción, el fiscal se queda. En Nuevo León, y me parece que también en Morelos, el gobernador ni siquiera remueve, le pide a la legislatura que lo remueva. Y si la legislatura no se reúne, no junta 2/3 partes de los votos, se queda el fiscal. Entonces, el esquema está hecho para que los fiscales se queden. ¿Sí? Pero nada más ahí en esa parte, cuando dices que el gobernador le pide a la legislatura, ¿también puede ser al revés? No. En ese modelo que es el de neoleonés y morelense, el gobernador tiene la facultad de pedirle a la legislatura que lo remueva, pero no puede removerlo él mismo. No, la legislatura no se lo puede pedir, el Congreso local. Sí. No, pero la tiene más fácil. La legislatura puede removerlo. Pero, otra vez, la Constitución como quedó, le exige a la legislatura que el voto en la legislatura para remover al fiscal sea de 2/3 partes. Por eso, David capaz de que tiene más datos porque le ha tocado lidiar con el actual fiscal general de Morelos, la legislatura de Cuernavaca nunca ha podido remover al fiscal que dejó el anterior gobernador. Ojo, ¿por qué dije lo dejó el anterior gobernador? Porque el anterior gobernador había logrado una mayoría de 3/4 partes en la legislatura anterior y los convenció de poner un fiscal que protegía al gobernador. En otras palabras, bien enredado y bien barroco el asunto y no terminas de eliminar la influencia de la política. David, ¿tú cómo ves este tema? Porque yo, ahora que escucho a Federico y que te escuchen en tu balance y tu opinión, pues mi pesimismo sobre la posibilidad de que el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues por lo menos, no sé, o lo pongan a trabajar o de plano, pues pongan a otro, porque está resultando mucho más perjudicial que cualquier otro tema, otro personaje. Pues mi pesimismo se va a profundizar, pero ¿tú cómo lo ves, David? Sí, mira, yo me sumaría a lo que está diciendo justo Federico como una preocupación del propio sistema, de la estructura del sistema, y justo viene a colación, Federico lo colocaba ayer en el chat que teníamos de preparar los temas, porque esta semana hemos estado viendo, por ejemplo, el caso de la semana pasada, el caso de Devani, desde luego el caso de Nuevo León, que llamó mucho la atención y que tuvieron que venir especialistas
hacer un análisis desde los médicas y médicos forenses del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, con el aval del doctor Nájera, que es un reconocido médico criminalista y además un perito de trayectoria a nivel internacional, es un guatemalteco, para que pudieran ellos volver a revisar lo que ya había actuado la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani, para evidenciar que sí se trataba de un feminicidio y que no había sido un accidente. Y así podemos encontrar muchos otros casos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, es uno de los que hemos estado llamando la atención, que el fiscal lleva 10 años o 12 años, una cosa así, en el cargo, junto con el secretario de Seguridad, y que prácticamente ellos dos son los que tienen pues transeccionalmente el poder en materia de seguridad. Y bueno, Guanajuato no es precisamente la joya de la corona en materia de seguridad, sino todo lo contrario. Ha sido en los últimos 4 o 5 años el estado con mayores índices de violencia y de impunidad. Y así podemos hacer el recuento de las otras fiscalías autónomas, entre comillas, y digo entre comillas porque otro de los casos igual que podemos hacer el recuento aquí, en el caso, por ejemplo, del ex fiscal Peniche en Chihuahua. ¿Se acuerdan que cuando estaba el gobernador Corral, pues el gobernador salía a dar las conferencias de prensa en lugar del fiscal, a hablar de los casos en lugar del fiscal? El fiscal estaba sentado al lado del gobernador y quien llevaba mano, digamos, en toda la información era el gobernador. Pese, insisto, a que en teoría se trata de una fiscalía autónoma. Entonces, estos casos que están abundando, digamos, a lo largo y ancho del país, sí devienen de este proceso que decía Federico, justo de la fiscalía que sirve, la autonomía de las fiscalías, pero el entramado interior de las fiscalías sigue siendo el mismo, o prácticamente el mismo. No ha habido un cambio estructural. Incluso en la propia Fiscalía de la Ciudad de México, a pesar de que pueda tener muy buena disposición Ernestina, Godoy y su equipo cercano de trabajo, la estructura sigue siendo la misma y nos seguimos enfrentando a muchos de estos casos complicados o casos donde está señalada la delincuencia organizada o con intereses políticos que siguen teniendo estas resistencias. Entonces, como parte del análisis del parámetro, yo pensaría incluso, y esa es una pregunta para la discusión, no sé si el propio mecanismo está funcionando así, y le hago la pregunta a Federico, no sé si el propio mecanismo esté pensado así, justo para evitar casos, y me viene a la mente, por ejemplo, en el caso de Lavallato en Brasil, como una fiscalía autónoma, realmente en ese momento autónoma, funciona para los intereses de la derecha, y de un caso de corrupción lo convierten en un caso político donde se van en contra de Dilma, donde se van en contra de Lula, y donde al final esta fiscalía autónoma se revierte, digamos, en un ejercicio democrático en contra de figuras principalmente de la izquierda, principalmente de esta visión progresista. Es pregunta, digamos, porque incluso este modelo está, no sé si esté funcionando incluso para tener acotada a la propia fiscalía, a las propias fiscalías autónomas, para evitar, entre comillas, que realmente se pueda convertir en una fiscalía que les pueda morder, morderles la cola de la víbora al propio sistema que las está sosteniendo, ¿no? David, de hecho, creo que es exactamente lo contrario. El mecanismo que se implementó le permite a quien sea más fuerte en el momento, políticamente, que ahora ya no es necesariamente solo el gobernador o solo el presidente, hacer un esquema como el de Lavallato, en el que tú puedes deponer a un presidente electo democráticamente, que eso fue lo que hicieron con Dilma. Y ojo, no es malo que haya controles. De hecho, el presidente López Obrador insistió en que el presidente de la República tenía que ser procesado igual que todos los demás ciudadanos. Y también había dicho en la campaña que era una inconsistencia de la vieja Constitución de Juárez y los grandes liberales que no existiera el juicio político en contra del presidente. Bueno, nos cumplió las dos promesas. Hoy en día, si el fiscal general de la República desea acusar al presidente de la República por cualquier delito, incluido, ojo, el presidente insistió en que los delitos, cualquiera que tenga que ver con corrupción, se agrave, ¿eh? Cuando el fiscal ya tiene lista su carpeta de investigación, no tiene que ir con un juez penal federal.
se presenta ante el Senado y el Senado se convierte en tribunal de sentencia, como si fuera juicio político. Entonces tú puedes tener exactamente el mismo caso de Lava Jato acabando con la presidencia electa, ¿eh? O sea, el sistema está hecho precisamente para que funcione como dice David. Y ahí mi problema es cómo la fiscalía puede ser capturada muy fácilmente por las élites. Fíjense, en el caso de Nuevo León, a mí me parece todavía más misterioso. A mí lo que me sorprendía es cómo le hizo un experto en derecho mercantil para llegar a ser fiscal general de Nuevo León, que es otra materia completamente distinta. Perdón, nada más sobre esto, una nota. El nuevo fiscal de Chihuahua, el que nombró la gobernadora Maru, nos buscó para Maru Campos, nos buscó para una reunión por los casos que llevamos en Chihuahua, ¿no? Y la prevención que nos hizo fue, quiero reunirme con ustedes porque yo no soy abogado penalista. Okay. Entonces, quiero reunirme con ustedes para que me expliquen cómo están los asuntos, tal, porque yo no soy abogado penalista. Y nosotros decimos, eres el fiscal general del Estado, nomás era para cerrar el paréntesis. A ver, pero no, pues ya no te van a buscar. A ver, pero es el problema. Entonces resulta que hay alguien, alguna élite, tal vez lo único pseudodemocrático es que no sabemos qué élite va a ser, ¿verdad? Que puede capturar la fiscalía y poner a quien quieran. Pero déjame ahí, mis queridos maxi abogados, entonces colocar dos casos que pues, a mí me hace decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es el mecanismo más adecuado, por decirlo de alguna manera, ciudadanizarlo de alguna manera? Por ejemplo, el estado de Veracruz, la actual fiscal, Verónica Hernández, pues bueno, salió este fiscal que anda prófugo, finalmente se logró la destitución, se le metió un juicio, una demanda, se logró que hubiera un movimiento allí en el Congreso local en el estado de Veracruz, y salió Jorge Winkler, que sigue prófugo, y metieron a esta mujer. Las propias colectivas. Que se aferró a la silla, ¿te acordabas, Winkler? Sí, durísimo. Paró la revisión y se aferraba a la silla para no irse. Pero fíjate, este tipo, esta señora, que ahora está, pues, quien hace una mancuerna muy, muy, muy cercana, muy estrecha con el secretario de gobierno, Eric Cisneros, que es prácticamente el que manda y opera allí en el estado de Veracruz. Y ahora el colectivo Solecito y otras colectivas de búsqueda dicen, es que empezó bien y ahorita está igual o peor que Winkler. O sea, ¿cómo la movemos? ¿Cómo la quitamos de ahí? Y lo traslado también al caso del fiscal, Alejandro Hertz Manero, ¿no? Dice Mariam Calderón, ¿no? Puede que el Congreso no lo remueva, pero sería un mensaje político del presidente de que no está de acuerdo con el trabajo del fiscal, pero aquí el presidente hasta lo respalda. ¿Qué mensaje se manda ahí? Y ahí es el otro mecanismo. Decía Federico, ¿quién hacía la solicitud? El jefe del Ejecutivo, en este caso federal. Pues si hace, para remover a Alejandro Hertz Manero, la única manera, entiendo yo, es que el presidente de la República haga una solicitud de remoción y el Congreso la avala, ¿no? Con 3/4 partes. Y si el presidente no hace esa solicitud del fiscal general de la República, no hay manera de quitarlo. Y acá en los congresos locales, pues hay la posibilidad de que el Congreso local lo pueda hacer, pero pues si está manejado por el gobierno, pues es difícil. No hay fórmula perfecta, ¿va? Ojo, no hay fórmula perfecta porque todas las fórmulas que acabamos de repasar le dan agencia privilegiada a élites. Fíjate, en Nuevo León todavía aparte establecen una especie de comité de selección que usan no solamente para eso, sino también para elegir funcionarios electorales. En otras palabras, invitan a preclaras y preclaros representantes de la academia, de las organizaciones sociales, y supongo que de la Vela Perpetua también, en Guanajuato, y esas personas son las que preparan la convocatoria. Entonces, el asunto está controlado por élites.
Y sí hay una salida. Renata Turrent, comentando un artículo que escribí yo sobre este tema, aportó la semana pasada aquí con ustedes un dato que yo no conocía. Nuestros primos, hermanos, los anglos del otro lado del río, hace rato en varios estados grandototes como California que eligen al fiscal general y lo remueven. O sea, hay revocatoria. Y parece ser que acaban de revocar a uno de los fiscales especiales en California, que puede haber sido injusto, pero incluso si fuera injusto, el mecanismo es más seguro. Vean el caso de Dilma Rousseff. Dilma no hubiera sido eliminada de la presidencia si hubieran dejado que se votara abiertamente. Pero no, como era nada más la élite, el Senado brasileño, entonces estaba condenada la presidenta. Creo que el mecanismo que podría salvar el asunto, aunque suene primitivo, salvaje, radical y plebeyo, es el que teníamos en la Constitución original de 1857, que es el voto popular. El voto popular te asegura, ojo, que solamente la persona, aunque no tuviera experiencia penal, pero que es absolutamente maravillosa y la gente realmente confía en él, llegue. Pero normalmente la gente escoge a los que son expertos y tienen carrera. Entonces, no es una mala alternativa, tomando en consideración lo que estamos viendo que ocurre. Ojo, a veces ocurre para bien, que es lo que decía Solecito. Al principio la fiscala veracruzana funcionó bien, ¿verdad? Pero después puede echarse a perder. Y, por cierto, nada más un detalle anecdotario. Me decían hace 2 semanas unos compañeros veracruzanos que Winkler ya no está a salto de mata. Ya ganó el amparo. ¡No! Exacto. Y de hecho, no me acuerdo cuál tribunal veracruzano, o creo que es uno de los tribunales federales en Alzada, el colegiado, tenían que tomar la decisión de qué hacer. Y hubo el peligro hace 2 semanas de que Veracruz tuviera 2 fiscales. Porque el argumento que probó al parecer Winkler en juicio es que en realidad no había un procedimiento para removerlo, que fue lo que hizo la legislatura. Y por lo tanto, no había sido removido. Pero el problema es que la nueva fiscala sí había sido nombrada de acuerdo con la ley, entonces en realidad tienes 2 fiscales. Ojo, esta aberración que acabo de decir ha ocurrido muchas veces en todos los estados y en la federación cuando tienes tribunales colegiados, o sea, tienes varios magistrados. Y entonces, cuando los quitan a unos y se van y defienden en amparo, etcétera, normalmente el Poder Judicial Federal termina diciendo, bueno, que los vuelvan a sentar. Entonces, un tribunal que tenía 9, ahora tiene 11, ¿sí? Lo único que perdimos fue el sueldo de los otros. Pero, en el caso de Winkler sigue vivo, ¿eh? Y esa es la parte horripilante del asunto. Perdón, hablando de cosas horripilantes, el caso de Luz Raquel en Jalisco, obviamente, el feminicidio que pues cimbró, ya es raro decirlo, pero sí cimbró a una buena parte de la sociedad mexicana, por la forma en la que se cometió, pero sobre todo por los antecedentes que se tenían. Me parece importante igual traerlo a colación porque el feminicidio de Luz Raquel, este caso que ocurrió en Zapopan, de una mujer, madre, jefa de familia, que tiene un hijo con espectro autista y que con uno de sus vecinos, cuando menos lo que ella había registrado, pues había tenido, digamos, en principio algunas diferencias y después este vecino esas diferencias las convirtió en agresiones, empezó a agredirla, digamos, a partir de diferencias que surgió con ella, ¿no? Y comenzó un ciclo de escalada de agresiones en su contra hasta aparentemente concluir con su feminicidio, ¿no? En circunstancias atroces. Solo lo traigo a colación porque 2 de los temas que se están justo investigando o que se tendrían que investigar desde la Fiscalía Autónoma de Jalisco son, desde luego, el feminicidio de Luz Raquel, las condiciones en las que fueron, las personas que participaron. Se habla cuando menos de 3 o 4 personas que participaron en su feminicidio. Y el segundo, que es igual de importante, es la consistencia o la eficacia de las medidas de protección que tenía Luz Raquel en ese momento, dictadas por las autoridades municipales y estatales. ¿A qué voy? Que 2 días después del feminicidio sale el gobernador a decir que
las medidas fueron efectivas, o una cosa así, que no habían, y quería leerles, citar literalmente lo que dijo el gobernador, que las medidas habían sido efectivas, que habían funcionado, y cito el gobernador, Enrique Alfaro de Jalisco, por si alguien no lo traía en el mapa, dice, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno de cualquier nivel son suficientes cuando hay la convicción de cometer un acto tan atroz. Termino la cita. ¿Qué está diciendo el gobernador? No solo la incapacidad del Estado, reconociendo la incapacidad del Estado para la protección, sino además diciendo, bueno, pues es que si alguien quiere matar a una mujer, pues no podemos hacer nada. Y eso implícitamente exonera de cualquier responsabilidad a los funcionarios o a las funcionarias que no dieron seguimiento a las medidas de protección, que no verificaron que se estuvieran cumpliendo las medidas de protección y que no integraron las denuncias que había presentado Luz Raquel en contra de su vecino por la cantidad de agresiones y amenazas que había tenido previamente. Es decir, el gobernador sale en el púlpito y exonera de toda responsabilidad y dice, las medidas eran suficientes, estaban funcionando, y cuando alguien quiere cometer un acto así, cuando alguien quiere matar a una mujer, pues nada lo va a impedir. ¿Por qué es preocupante, además de la declaración del gobernador, que me parece absolutamente estúpida y de una profunda ignorancia sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, que son evitables y prevenibles, cuando menos en el 60-65% de los casos, porque hay antecedentes de violencia? Porque me parece particularmente grave porque se inmiscuye en el tema de impartición de justicia y está asumiendo ya una posición, prácticamente tirándole línea al fiscal, de que no va a haber sanción contra ninguno de sus funcionarios y que por lo tanto la autonomía de la fiscalía, entre comillas, política, todo lo que estamos haciendo justo que hace el análisis Federico, pues se vuelve una, yo ni siquiera diría pantomima, se vuelve una parte del escenario teatral de esta escena política del gobernador, saliendo a decir que cuando alguien quiere matar a una mujer, pues no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Ese yo creo que es uno de los casos igual en donde justo nos llama a esta reflexión o a esta discusión más bien en la necesidad o en el análisis de estos mecanismos de remoción de los fiscales, las y los fiscales autónomos en todo el país. Que sí es terrible, yo comentaba el viernes pasado cuando lo dijo en la conferencia de prensa matutina el gobernador, o sea, no entiendo por qué pasó de noche, porque prácticamente lo que dice, como tú bien señalas, David, es que no pueden hacer, no quieren hacer nada. Básicamente está dándose por vencido el gobernador y es gravísimo que exista esta idea en otros estratos del gobierno, no solamente local, sino también a nivel federal. Y yo insistiría, no sé, para cerrar este tema, si quieren que pasemos al otro, que tiene que ver también con una cuestión más bien electoral. Ya, yo sigo, sí, me preocupa la forma como es que se elige a los fiscales. Yo recordaba el primer fiscal que tuvo Carlos Salinas de Gortari, bueno, cuando asumió el poder en 1988, que fue ni más ni menos que Enrique Álvarez del Castillo. Era gobernador de Jalisco, justamente, y no era cualquier gobernador, fue al que le tocó todo el caso Camarena y Caro Quintero, ahora tan de moda décadas después, el mismo gobernador que enfrentó o que tuvo enfrentamientos entre narcotraficantes y policías afuera de su casa se llegaron a dar los enfrentamientos de los narcos, el gobernador que mandó el mensaje en su momento de que podían hacer lo que quisieran siempre y cuando no lo hicieran en el centro de Guadalajara. Todo el estado hiciera lo que quisieran, pero en Guadalajara no. Le desobedecieron y aquello pasó a nivel internacional. Bueno, por la decisión de nombrar a Álvarez del Castillo fue una cuestión política, el pago de cuotas, la cuota del gobernador que tenía que cumplir en su momento un presidente priista como fue Carlos Salinas de Gortari. Y esto que ocurrió hace décadas, híjole, pues lo veo repetido a nivel estatal ahora y me temo, ojalá que me equivoque, pero bueno, todas las evidencias van para allá, que también es una cuestión que se repite a nivel federal. Yo creo que también habría que revisar, ¿no, Federico, la forma en la cual se decide al fiscal. Yo particularmente no estoy muy a favor del asambleísmo, como tú mencionabas, de la Constitución del 47, pero bueno, es que a estos niveles de desesperación cualquier cosa puede funcionar. Ese es mi argumento, o sea, peor no podría salir, pero
hay un detalle importante. El nombramiento de Álvarez del Castillo como procurador por Salinas es exactamente el peor de los mundos posibles en ese lado. Ya se nos olvidó, pero bueno, lo que no se nos olvida es que hubo un fraude gigantesco en 88. Lo que se nos olvida es cómo se hizo el fraude. El fraude lo operaban los gobernadores priistas de los estados. Y hubo 2 gobernadores que no eran del grupo de Carlos Salinas. Esa es una cosa bien importante. Que eran Fernando Gutiérrez Barrios en Veracruz y Álvarez del Castillo en Jalisco. Pero fueron disciplinados. Defendieron al candidato de su partido y sacaron adelante el fraude. Pero después cobraron. Y la cobranza fueron las 2 secretarías más poderosas. Gobernación para Gutiérrez Barrios y la PGR para Álvarez del Castillo. Ahora, ojo, tampoco duró mucho. Álvarez del Castillo es el primero de los procuradores que no dura en el cargo, porque Salinas después se va a deshacer de él. Pero eso lo único que hizo fue destruir o empezar a destruir el sistema de procuración de justicia. Y hay un detalle, yo sí me arriesgaría al sistema electivo, porque aparte de todo, en este país caótico, en buena lid, que es, funcionó durante casi medio siglo. ¿Sí? Entonces, no podrían salir las cosas peor. Ese es mi único punto. Ya, gracias, mi querido Federico. Pues pasamos al siguiente tema, mi querido David, y es precisamente algo que proponías, pues estas medidas cautelares, las que quita y las que pone el Instituto Nacional Electoral, y esto que pues es el presidente, lamentablemente, el que usó ese término de las corcholatas y que ahora, pues los medios de comunicación, particularmente el Milenio, el Universal y Reforma, así se refieren a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto, a Claudia Sheinbaum, las corcholatas. Entonces, pues el INE revoca medidas cautelares a 24 morenistas, pero amagó precisamente a los precandidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Habla de sanciones y el único que queda limpiecito ahí, pues es Marcelo Ebrard. Y bueno, pues uno en eso de las suspicacias y más con este Instituto Nacional Electoral, ¿qué decir, mi querido David Peña? Mira, yo ligaría justo el último comentario de Federico que decía, no podría salir peor el proceso de elección de fiscales si lo hiciésemos por la vía del voto popular, digamos. No es que yo dude de la eficacia del voto popular, pero me parece que justo con este caso que vamos a comentar, en la forma en la que están operando las instituciones electorales, se están adelantando a ver, están tomando decisiones con un matiz político y no un análisis jurídico. Eso coloca en riesgo, no solo, desde mi particular punto de vista, coloca en riesgo no solo los procesos democráticos o los procesos de elección que se vienen en estos meses, en los próximos años, sino que coloca en riesgo, sí, la credibilidad de las personas que están en este momento en el sistema electoral. Y yo los separo, el sistema de las personas, porque me parece que el sistema puede ser perfectible, puede tener errores, desde luego que se pueden corregir, pero el sistema meridianamente ha funcionado en los últimos 15, 20 años. Se tiene que cambiar, se tienen que hacer algunas adecuaciones, estoy de acuerdo, pero más ahora está, digamos, la gravedad o las deficiencias que se están evidenciando de este sistema es justo por las personas o por algunas de las personas que lo integran, no todas y no todos. Y quiero colocar, digamos, uno el primer párrafo del boletín del Tribunal Electoral, y solo para contextualizar a la audiencia, los días 12 y 26 de junio se hicieron respectivamente en el Estado de México y en Coahuila 2 eventos digamos, convocados por Morena en la lógica partidista, días domingos, que es día inhábil, para, digamos, lanzar, entre comillas, mostrar músculo en ambas entidades donde vienen elecciones el próximo año, que son los últimos 2, ya no me atrevería a decir siquiera bastiones priistas, sino los últimos 2 escondites priistas,
que siguen teniendo en la gubernatura. Fue convocado por Morena no como un acto de campaña, sino como una acción de, yo insistiría, mostrar músculo en la lógica de la fuerza que se tiene en ambas entidades. En esos dos eventos fueron convocadas y convocados personajes de la vida pública, algunos de ellos funcionarios y funcionarias, diputadas, diputados, gobernadores, gobernadoras, y entre ellas estuvieron Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, que no fue a la primera fiesta, pero sí fue a la segunda, Moisés Ignacio Mier Velasco, diputado federal, Aleida Alavés Ruiz, diputada federal, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y el propio Mario Delgado, presidente de Morena. ¿Qué es lo que pasa en estos eventos? Pues se hace, siguiendo la nomenclatura que el presidente impuso, pues se les hace una suerte de pasarela a las corcholatas y ya se le llamó en redes los Corcholata Fest, ¿no? Es como estos eventos para plazolear a los anteprecandidatos, que ni siquiera tienen un nombre, a la elección del 2024. Termino el contexto brevemente. Sobre estos eventos, interponen denuncias el PRD principalmente en el Instituto Nacional Electoral, que procesa la Comisión de Vigilancia, o una de las comisiones no tengo claro quién fue en el INE, y esta información se procesa y se dictan unas medidas cautelares de tutela preventiva. Y voy a este análisis del ejercicio, me parece muy interesante porque todo este proceso lo dicta el INE, dicta a muchas personas, luego baja a otras, esto se va al tribunal, y el viernes de la semana pasada, el jueves, viernes de la semana pasada, el 19, se dicta una resolución del Tribunal Electoral, y leo solo el primer párrafo del boletín oficial del Tribunal Electoral para que entendamos, digamos, el porqué de la gravedad o de la preocupación que desde mi particular punto de vista jurídico genera este tipo de decisiones del Tribunal Electoral. Dice: por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Superior, con los votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdés, confirmó parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en el que ordenó, como medida cautelar de tutela preventiva, y ahí va el ejercicio interesante, a Morena, a su presidente nacional y a diversas personas servidoras públicas abstenerse de, vean los verbos, organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales. Termino la cita. Le dictan una medida cautelar al presidente de un partido político, a Mario Delgado, y ahorita dividimos a los funcionarios, a Mario Delgado, para que no haga actos proselitistas. O sea, me parece no solo un absurdo del Tribunal Electoral, del INE, en este juego, sino una verdadera estupidez jurídica. La naturaleza misma de un partido político es difundir la campaña, difundir la plataforma y hacer actos proselitistas de su propio partido político. Entraremos en un ejercicio de análisis diferenciado cuando vemos a los servidores y servidoras públicas. Ahí es otro tema, tenemos que ver con recursos públicos, si utilizaron recursos públicos o no, ese es otro cantar, pero en el primer punto me parece literalmente jurídicamente es un absurdo dictarle a un presidente de un partido político que no pueda hacer actos proselitistas de su partido político, porque podrían vulnerar los principios que rigen los procesos electorales. Y termino aquí esta primera parte, me parece que es, insisto, no solo un absurdo desde la lógica del análisis de la decisión, sino jurídicamente es un contrasentido. Le estás diciendo a un partido político que no organice, se invoque ni realice eventos proselitistas. O sea, me parece que es, o sea, una cosa fuera, si lo está haciendo, insisto, con recursos públicos, violando la ley. Bueno, esto es un acto, no hay denuncias por recursos públicos, no hay denuncias, ¿no? Solo porque hicieron el evento. Y entonces le dicen al presidente de Morena:
no hagas eventos proselitistas porque eso podría afectar la campaña que todavía no empieza, que todavía no está en pre-campaña, que no hay proceso electoral y podría afectar incluso, dice el Tribunal Electoral, y termino, la elección del 2024. Imaginemos nada más el alcance de estas decisiones que están tomando el sistema electoral en México. Qué barbaridad lo que estás colocando. Ya está ahí Alberto Nájar, que tenía un problema técnico. Adelante, Alberto. Sí, se trabó la compu y ahora sí que yo me le movía y le pegaba y le daba de golpes y nomás no podía hacerme oír, pero bueno, ya reinicié la computadora y ya estoy aquí. No es como las de Bulbos, mi querido Federico, que le das unos golpes y funciona, no, esto no. No sé si ya te había tocado a ti la pregunta sobre evaluación de esto que dice, esto que vemos ahora mismo con los precandidatos. Yo creo que sí ahí se están cometiendo excesos, me preocupa esa parte de que mencionaba Ernesto, de que queda solamente un candidato impoluto. A propósito justo de la forma como se eligen fiscales y la incapacidad de removerlos después, híjole, yo veo, cada vez creo, a cómo se mueven las cosas, que aquella famosa frase del ahora presidente López Obrador de al diablo con sus instituciones, de nuevo parece que empieza a cobrar vigencia porque se están alineando todas para tratar de influir en terrenos que no le tocan. ¿Tú cómo ves este punto, Federico? Mira, creo que nos salió bien el par de temas, porque están unidos, en mi opinión, por un detalle. Ahí detrás de los dos asuntos tenemos la pretensión de las élites, y yo identificaría mínimo dos tipos de élites, las académicas y las empresariales, que lo que pretenden es tener una mano fuerte a la hora de determinar quiénes pueden ser candidatos, quiénes pueden ser fiscales. Y el despropósito que David dijo clarísimo, o sea, tú no puedes prohibirle a un líder de un partido político que haga proselitismo. Es más, esa es la razón de su existencia. Totalmente de acuerdo. Pero demos el siguiente paso. Esas mismas élites de las que estoy hablando admiran a rabiar, y no está mal, en mi opinión, el sistema liberal democrático de los Estados Unidos de América. Y ese sistema incluye, desde hace 200 y feria años, la reelección. Entonces tú tienes, por ejemplo, lo acabamos de ver con el intento de reelección de Trump, que el presidente hace campaña y se mueve a los lugares de campaña en el avión presidencial. O sea, es una democracia muy viejita y muy primitiva, donde este asunto de no use usted recursos públicos ni siquiera lo discuten. ¿Por qué? Porque no van a sacar a el alcalde, la gobernadora, la diputada o el presidente de su oficina para que se vayan a hacer campaña. Aparte, allá tienen elecciones cada 2 años, no cada 3 años. Entonces, pregunta, ¿por qué militantes de un partido que durante años estuvieron peleando por llegar al poder, ahora son secretarios, gobernadores, etcétera, ¿por qué no podrían seguir haciendo política? De hecho, lo razonable en un sistema político es que tú estás haciendo tu pool, tu reserva de precandidatos, precisamente en esos cargos porque los estás probando. Y lo que está haciendo el tribunal es diciendo, si tú eres funcionario, automáticamente ya no puedes hacer política. ¿A quién beneficia esto? Y con eso termino. A la élite. A la élite académica y empresarial que nos venden la idea de el perfecto burócrata teórico, el cual no tiene que estar tentado ni tocado por la política y que está preparado y tiene credenciales. Cualquier parecido con Marcelo, que siempre nos ha presumido cómo viene de la Escuela Superior de Política allá en Francia, de la ENA, la Escuela Nacional de Administración Pública Francesa, es, por supuesto, solo una simple coincidencia. Pero es ese tipo de discurso el que a mí me preocupa, porque lo que nos está diciendo es, para ser fiscal, solo estas personas que hayan pasado por 3 comisiones de expertos podrán pasar. Para ser candidato, no puede ser candidato el que ya está. Aparte, ve qué práctico, o sea, si por una vez en la vida, ojo, y aparte pasa una vez en la vida, más o menos una vez cada 50 años, tú tienes un gobierno
más o menos popular que viene desde abajo, con todos sus defectos y todas sus contradicciones, ahora resulta que no puedes tener segundo porque ninguno de los que esté trabajando ahí, de acuerdo con ese criterio, podría ser candidato en la siguiente vuelta. Qué fácil, ¿verdad? Es perverso. Y yo por eso prefiero regresarme a los orígenes. Ya sé que el monstruo era don Porfirio, pero 50 años, el fiscal de la República, el procurador general de justicia, que eran dos cargos distintos, por cierto, y los ministros de la Corte, cada 4 años se elegían por voto popular. ¿Sí? Había en el sistema otras salvaguardas, pero no nos fue mal. Y tenemos salvaguardas, tenemos con todo lo que nos caiga mal el INE y el TRIFE, son bastante robustos. O sea, si les quitas estas exageraciones que están tocando ahora, como dijo David, por razón política, o sea, se están dejando llevar por la grilla, si quitas eso, ese sistema va a controlar los excesos. Pero yo no veo problema, es más, incluso hasta nos ahorraríamos plata. Cada funcionario público que quiera hacer cualquier tipo de acto o participar en, lo que tiene que hacer es pedirle a su particular, como todavía les dicen, que haga el trámite y que le suspendan el salario del día anterior y del día posterior al que va a ser el asunto. De todas maneras, ganan lo suficientemente bien, incluso con la autoridad republicana, como para que no les duela. Ahora sí, como dice el dicho popular, si quieren azul celeste, que les cueste. Pero con eso, y el problema es el uso de los recursos públicos, pero a mí me parece antidemocrático que los saquen de la jugada. Aparte es una tontería. Yo, perdón, nada más para seguir el hilo, justo me parece que la discusión tendríamos que centrarla en el uso de recursos públicos, que me parece que eso sí hay que, digamos, vigilarlo, y la otra es en el ejercicio del propio encargo, es decir, la ciudadanía de la Ciudad de México no le preocupa, no le molesta que Claudia Sheinbaum se vaya a Coahuila y luego se vaya a Tepic y luego se vaya los domingos a hacer campaña. Bueno, pues quien tiene que reclamarle es la ciudadanía de acá, al final. Es decir, oiga, señora, en lugar de que usted esté allá haciendo campaña, pues vengas aquí a ver el tema de las inundaciones, ¿no? Oiga, Marcelo Ebrard, fíjese que en lugar de que usted esté buscando temas en Estados Unidos, está en Metepec haciendo un evento. Bueno, eso forma parte del propio sistema de rendición de cuentas. Y aquí, y voy a leer dos, perdón que me clavé con el boletín del tribunal, pero es una chulada. Esto es una cosa para desgranarlo en el análisis. Uno de los puntos que justifica el Tribunal Electoral esta decisión dice, fracción primera, según la valoración del tribunal, ¿no? Y cito, si se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, el Estado de México y el federal, con su participación activa en diversos eventos, en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena. Terminó la cita. Pues, por supuesto, o sea, el Tribunal Electoral dice, es que los voy a sancionar, los voy a evitar que vayan, a decirles que no pueden hacer esos eventos, porque ustedes están expresando que quieren que el gobierno siga siendo de Morena y que gane Morena en estas elecciones. Pues sí, o sea, me parece que el evento era, o sea, no tenías que hacer un gran análisis de cuál era la intencionalidad del evento. Insisto, no se tiene que analizar el evento per se, sino si se usaron recursos públicos, la forma en la que se convocó, la participación de estas servidoras y servidores públicos. Me parece que ese tendría que ser el análisis. Entonces, y finalmente el mismo boletín dice, recordando a estos dos consejeros, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, que ya saben que son muy activos en redes sociales y se pronuncian, les llegan los casos y prácticamente los resuelven en Twitter, ¿no? Antes de que se sustancie todo el procedimiento. Y dice, finalmente, la Sala Superior, cita, consideró ineficaz lo relativo a ordenar al consejero Ciro Murayama el retiro de diversas publicaciones en Twitter alusivas a las conductas denunciadas, ya que esto no es materia de controversia del procedimiento especial sancionador. Es decir,
el que instruye la sanción desde la Comisión de Quejas del INE ya fijó una posición pública en Twitter. Y eso, a criterio del tribunal, no afecta al procedimiento, no tiene nada que ver y pues no forma parte de este procedimiento. Hagan otra denuncia, obviamente que no va a proceder, y permite no solo que estos intereses políticos estén, yo no diría cooptando, pero sí influenciando en las decisiones de carácter electoral en el INE y en el Tribunal Electoral. Y sí, ahí me parece, y miren que yo luego soy bastante crítico aquí a la 4T, a mí sí me parece que es una decisión profundamente con los dados cargados para restringir la acción política de Morena, restringir la presencia pública de estas personas, de estas personalidades, servidoras, servidores públicos, diputadas, diputados, para evitar, digo yo, y esa es mi valoración, que estas figuras o estas personas sigan teniendo el respaldo popular o vayan construyendo un respaldo popular con miras a las elecciones del Estado de México y de Coahuila del próximo año y con miras a debilitar desde los institutos electorales, desde los organismos electorales, la presencia pública de ellas y de ellos hacia el 2024. O sea, exonera a Murayama por un hecho concreto como el que estás señalando y sanciona a Morena por una posible incidencia, ¿no? Dice podría, porque podrían vulnerar los principios que rigen los procesos electorales. No, pues está acá. Qué cosa. Una cuestión, yo pediría nada más la oportunidad de aportar la leguleyada de la mañana. Lo que está haciendo Ciro Murayama se llama prevaricación, es decir, pronunciarse antes sobre el fondo de una cuestión que él tiene que resolver. Lo hace en público, entonces, por lo tanto, nos está anunciando qué es lo que va a hacer antes de sustanciar un procedimiento. Ahora, eso, la prevaricación debería ser evidente para el tribunal, pero pues no. Resulta que como Ciro está de su lado, entonces a él sí lo exoneran. Eso es tremendo. Y por eso decía bien Alberto, de vez en cuando uno se acuerda de la expresión sus instituciones. Sí, si fuera en un gobierno como el PRI o el PAN, si estuviera Felipe Calderón o Peña Nieto, ¿estaríamos diciendo lo mismo? Yo creo que no. Y yo creo que ese es el problema, precisamente. Ojo, no hemos sido ninguno de los que estamos aquí, ni los de nuestro campo social, compañeras y compañeros, quienes polarizamos el debate. Pero los que lo polarizaron y dicen que el populismo es horripilante y lo que hace es dividir a la sociedad, ellos son los que han utilizado de manera sistemática las instituciones para parcializar las cosas. Ahora, eso le hace daño a todo el mundo. La única ventaja que estoy viendo yo es que una parte sustancial del INE va a ser renovada en los siguientes 2 años. Creo que eso también hay que ponerlo en el análisis hoy, porque en una de esas, tal vez, David, estamos viendo las últimas patadas de un grupo de ahogados, porque con todo y todo, la Cámara de Diputados va a elegir, si mal no me acuerdo, otros 2 consejeros nuevos. Uno de ellos va a ser el presidente del INE. Incluso si no pasa la reforma electoral que plantea el presidente, va a venir esa renovación. Yo no llegaría a la dureza cínica del ciudadano secretario de Gobernación que dice, pues que me quiten, de todas maneras, el Congreso los va a quitar a ellos, pero en una de esas, capaz de que esta mala decisión del tribunal tiene que ver con que saben que la correlación de fuerzas de manera legal va a cambiar. Con todo y que Morena va a tener muchos problemas para poner a personas que realmente le convengan, porque no tiene los números, no tiene 2/3 partes de la Cámara de Diputados, entonces va a tener que poner a gente que sea aceptable para todos, lo cual es bueno, para eso es el sistema. Pero yo creo que no van a poder poner gente como Lorenzo Córdoba otra vez, y eso es lo que los está preocupando. Es que el tema aquí es a quién van a poner, porque también del otro lado debe tenerse mucho cuidado, porque tanto mal hace un INE cargado a la oposición como puede haber un órgano electoral cargado al gobierno en turno.
Así es. Creo que me parece que ahí también está el riesgo, no sé, creo que David, tú te toca a ti, ¿no? Ya para ir cerrando, perdón. No, y Sí, no, perdón, no. ahorita nada más añado tantito a lo que dice Alberto. Por ejemplo, ¿no? La esposa de Santiago Nieto, que pues ahora quiere ser la presidenta del INE. Imagínate en el proceso electoral del 24, pues en una situación así. Perdón, adelante, David. Sí, no, yo me sumo a lo que dice Alberto, o sea, hay que justo la lógica de los organismos electorales es que sean neutrales, que sean imparciales. Y esa me parece que es la naturaleza de lo que buscamos, cualquier persona en ejercicio de nuestros derechos políticos, pues es que las instituciones electorales justo sean neutrales y permitan el ejercicio, el juego político, el debate político. Me parece que además es necesario tener este debate y esta discusión política diariamente, digamos, como parte del discurso cotidiano, no solamente en temporada de campañas, porque a eso nos han acostumbrado, el viejo sistema nos ha acostumbrado a que solo vamos a hablar de política y solo vamos a ejercer derechos políticos cuando estemos en campaña y cuando vamos a votar. Es decir, 45 días antes de cada elección es como si nuestros derechos políticos de participación política, de reunión, de asociación, de libre manifestación de las ideas, la preferencia política, solo pudiéramos expresarla en los 45 días bajo las reglas que se ha impuesto el propio sistema electoral. Y eso me parece que es una falsedad, es una falacia, justo porque el ejercicio de los derechos democráticos lo hemos acotado o ceñido al voy, pongo mi tachito en el voto y lo echo a la urna, que se ha debilitado, digamos, como lo hemos restringido, limitado a ese acto, se ha debilitado la participación política de la ciudadanía. Por eso los ejercicios de consulta ciudadana, participación, son ejercicios interesantes y ejercicios innovadores para volver a redinamizar estos derechos que prácticamente se quedaron, insisto, solo en estos periodos electorales. Y finalmente, para ir cerrando ya, a mí también me parece que hay una violación a los derechos de participación, de asociación, de libertad de expresión de los propios funcionarios públicos, diputados, diputadas, secretarios, que puedan participar en estos actos políticos o en otros actos semejantes. Pero además, imagínense nada más el absurdo donde le dice, no puedes hacer eventos semejantes, parecidos a los que hiciste en Coahuila y Estado de México. ¿Cuál es el criterio para ponderar eso? ¿Cuál es el margen, la cantidad de personas, la capacidad de convocatoria, la cobertura en medios? ¿Cuál es el criterio para decir estos ¿Cómo pusieron eventos? el templete? Sí, cómo pusieron el templete, cómo se ordenaron enfrente a los oradores. O sea, ¿cuál es el criterio para decir este evento sí, este evento no? Tratándose, insisto, de eventos de proselitismo político, donde Morena lo que quiere, desde luego, y es legítimo como partido político, afianzarse en el gobierno, fortalecer el ejercicio de gobierno que tiene desde la presidencia, desde las gubernaturas, 22 creo que ya tiene gubernaturas, y aspirar a las otras 2 o 3 gobernaturas que le hagan falta en los próximos procesos, pues para poder gobernar todo el país. Me parece, insisto, que no hay ningún parámetro de análisis válido que pueda sustentar este tipo de decisiones y que además, insisto, son violatorios también o violatorias también de los propios derechos humanos y de los propios derechos de la Constitución a estas personas, a estos servidores públicos, ¿no? Que estén en su derecho pues de procesar, de profesar su preferencia al partido político que quieran, de expresarse en el sentido que quieran, siempre y cuando esto no viole las leyes, que aquí lo que están diciendo, y terminó, no está diciendo el INE o el tribunal que esto violó la ley. Y eso es muy importante, porque alguien puede decir, es que se violó la ley, en algunos medios salió la medida cautelar para evitar que se viole la ley. No, lo que está diciendo aquí es que posiblemente, probablemente, esto podría ser violatorio de la ley. No se ha violado la ley, podría ser. Y para evitar eso, mejor cállate, no salgas, quédate en casa, y no participes en estos eventos políticos. Es muy, muy grave, me parece, estas decisiones. Ya, pues mi querido David Peña, mi querido Federico Anaya, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo como siempre y pues esperemos que tengan una muy buena semana.
Compañeros. Eventualmente, que tengamos una bonita semana. Gracias. Saludos, abrazos a todo el auditorio. Yo sí les deseo una muy buena semana. Convencido estoy que la van a hacer. Eso, Alberto, eso. Un abrazote. Saludos, Chao, chao. abrazos. Bye.